las invasiones inglesas no son un hecho casual. Inglaterra, cuando definió en algún momento de su desarrollo histórico sus intereses estratégicos, claramente definió a este sector de Sudamérica como parte de sus intereses estratégicos. Los ingleses, antes, ya por 1765, hacen una primera ocupación de las Islas Malvinas. Hay varias expediciones que realizan los ingleses para ir estudiando geomorfológicamente, biológicamente, cartográficamente, este sector. En el proceso de constitución de la identidad argentina, la relación conflictiva bilateral con Inglaterra se remonta a cuanto menos 1750, mediados de la década de 1700. Eso fue construyendo en el espíritu popular una idea de que ahí teníamos un otro, de que ahí teníamos un adversario, si no lo querés llamar un enemigo, que ahí teníamos un Estado que pretendía algo de lo que nos correspondía. Hay una historia de las relaciones anglo-argentinas, y digo relaciones desiguales, porque son relaciones que se dieron entre un país poderoso y un país periférico, que de alguna manera justificó ese apoyo popular como una forma de decirle a los ingleses no, nosotros vamos a intentar recuperar lo que es nuestro porque por derecho y por historia nos corresponde. Me llamo César Trejo. En la Guerra de Malvinas fui soldado combatiente del Regimiento de Infantería 3, General Belgrano, que tenía sede en La Tablada, provincia de Buenos Aires. Y el 9 de abril, una semana después de la recuperación de Malvinas, soy convocado mediante una cédula a presentarme al regimiento. Yo recuerdo que el 2 de abril, cuando me enteré, como la inmensa mayoría de los argentinos, de que la Argentina había recuperado las Islas Malvinas, me puse muy contento. Y recuerdo que mi hermana me dijo, Marcia, me dijo, pero te pones contento, pero vas a tener que ir vos también, te van a convocar. Yo dije, bueno, si me convocan voy. Y efectivamente esa fue la actitud, creo que del conjunto, de la inmensa mayoría de los soldados, de los muchachos que estábamos bajo bandera. No hubo un solo desertor ni infractor durante la convocatoria Malvinas, al contrario, fuimos más de los que teníamos que ir. Compartíamos esa emoción y esa algarabía. Yo soy Delmira de Cao, mamá de Julio Rubén Cao, un docente, un muchacho muy comprometido con la educación, amaba la patria. Y yo siempre digo que Malvinas era un lugarcito en el mapa, ¿no es cierto? Como él también sabía enseñar en aquellos tiempos. Pero cuando fue la recuperación de Malvinas, Julio tuvo que dar el discurso en la escuela hablando de lo que eran capaces los argentinos cuando de defender la patria se trataba. Convocan la clase de él. Él realmente podía no haber ido porque él era casado. Su esposa estaba embarazada de 5 meses. Cuando vino y me dijo, mamá, voy a ir a la guerra, le dije, no, Julio. ¿Cómo, mami, me decís que no? Si están convocando la clase. No, Julio, vas a tener una hija. Vos sos casado. Mami, no me pidas eso, dice. ¿Cómo me podés pedir que no vaya a defender mi patria? Y que después, ¿cómo voy a hablar de San Martín y Belgrano? Así que se fue sin ningún miedo, se fue tranquilo, con mucho orgullo a defender su patria y su bandera, ¿no? Bueno, mi nombre es Alberto Duarte,
Y bueno, yo pertenecía, mejor dicho, estudié en el Sargento Cabral para suboficial del ejército. Uno piensa que está preparado para todo tipo de actividades durante el ejército. Hasta que se salió el movimiento por el problema de Malvinas. El 13 de abril, que fue cuando empezaron los preparativos en serio para la marcha, para el problema de Malvinas, ya las cosas empezaron a cambiar. A la mañana, al despegar, como dije anteriormente, pertenecíamos al Regimiento 6, a la tarde nos encontrábamos tomando un avión para desembarcar en Malvinas. Soy de clase 1963, nacido el 18 de septiembre. Pertenecía a la clase a la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo. No tuvimos tiempo de nada. En una semana ellos nos hicieron aprender cómo se colocaban las minas antitanque, las minas antipersonales, las trampas cazabobos, todas esas cosas con 2 meses de instrucción, y así viajamos el 11 de abril. Todo esto, para el que lo ve de afuera, dice, en tan poco tiempo pasaron tantas cosas. A nosotros nos pasaron muchas cosas. Nos pasó nada más ni nada menos que una guerra. Yo estaba en la montaña haciendo la guardia a las 4:30 de la mañana. Había una bahía. Yo estaba en la montaña y abajo estaba la bahía, donde se ve un barco que era el Bahía Paraíso, que estaba estacionado a las 4:30 de la mañana, ¿no? Bueno, 4:25 pasan 2 aviones por la bahía en plena oscuridad, estoy hablando, en plena oscuridad. Vos estás en la montaña, abajo en la bahía, las luces estaban más allá. Y pasan los aviones a ras del agua, 4:25 de la mañana del día 1 de mayo. Y llamo al guardia, llamo al jefe que estaba de vigilancia y le digo, mi cabo, primero me parece que vi 2 aviones. Y me dice, pero no sea pelotudo, ¿cómo va a haber 2 aviones? ¿Cómo? ¿Usted solo lo vio? 1 de mayo, ¿eh? A las 40 minutos nos empezaron a dar sin asco. Empezó el ataque, el bombardeo terrible. Yo estaba al hospital acá, yo estaba en la montaña arriba y la bahía estaba ahí, ¿no? Y ahí nos empezaron a atacar. Y ahí es cuando se dieron cuenta que la guerra había empezado. El fenómeno del conflicto ha marcado radicalmente a todos los argentinos de muchas maneras posibles, pero lo importante es que es una marca central, contemporánea, que tiene diversas explicaciones colectivas. A mí me tocó en el año 99, ahí terminando el siglo, conocer por primera vez en ese momento a un excombatiente y muy cerquita después a familiares de los caídos. Y lo que me di cuenta era que todas mis impresiones personales que aquel acontecimiento me había dejado eran superficiales. Los medios de comunicación en la Argentina nunca habían habilitado para el conocimiento público y tampoco el Estado Nacional la experiencia vivida por los participantes directos en el conflicto de la Guerra de Malvinas. Y lo que habíamos tenido nosotros como nuestra comprensión del fenómeno era una combinación entre esas pequeñas experiencias personales y los titulares que los diarios habían construido respecto de ese pasado. Entonces, era común, y hoy todavía sigue siéndolo, que la palabra Malvinas se reduce a la guerra. Fue terrible. Solo una madre puede saber lo que es perder un hijo, ¿no es cierto? Besos y abrazos que nunca más vamos a volver a sentir. Mi esposo no tuvo consuelo. Yo sí, yo fui más valiente y miré hacia adelante y miré hacia el futuro y pensé que tenía 2 hijos.
Y no quería. Salía a la calle y cuando me decían, pobrecito, se murió de hambre, se murió de frío, me ponía loca. Decía, no, no murió de hambre y de frío, murió por usted y por todo el pueblo argentino. Y ya eso me revelaba. Me revelaba porque yo decía, ¿cómo puede ser que el 2 de abril se llenaron las plazas de la República vivando la recuperación de Malvinas? No los que hicieron la guerra, pero así los soldados que iban a defenderla. ¿Y cómo era posible que después había quedado todo? Era la lástima, era el pobrecito, en vez de ser el valiente soldado que había dado su vida por su patria. Cuando nosotros regresamos, nos encontramos con una situación tremenda, porque los primeros desmalvinizadores fue la última junta militar. Cuando nosotros, la mayoría, volvimos en un buque inglés de transporte, los que estábamos en tierra, Malvinas, el Canberra. Los militares habían hecho un cerco para que no hubiese un encuentro entre los soldados que volvíamos del combate y el pueblo de Puerto Madryn. Y fue extraordinaria la reacción popular del pueblo madrinense, porque nos dijeron, bueno, ustedes quédense acá, que van a ser embarcados. Y la gente no aceptó que les pusieran una valla y pasó por encima de la valla, porque la gente quería agradecernos que habíamos peleado, porque ellos habían vivido la guerra, no lo habían visto por televisión solamente, sino que habían hecho oscurecimientos, en los colegios sus hijos de la primaria habían hecho simulacros de bombardeos y querían un recuerdo de nosotros. No importaba si volvíamos vencidos o victoriosos, lo importante es que habíamos combatido por la Argentina. Después embarcamos, estuvimos en Campo de Mayo, estuvimos en la etapa del engorde y del apriete de la inteligencia militar. Ustedes no hablen, no digan nada, y bueno, por supuesto que la mayoría no le hicimos caso, algunos lamentablemente sí, y muchos compañeros nos empezamos a reunir con una clara conciencia política. El 23 de agosto de 1982, un mes y medio después de la guerra, nos juntamos en la casa de Jorge Vázquez, que fue el promotor de la fundación del primer centro de excombatientes, el de Capital Federal, y ahí, nuestro estatuto era claro: recordar a los compañeros caídos, recuperar el sentido histórico del ejército sanmartiniano, condenando al ejército represor, decir la verdad de lo que había acontecido con sus cosas buenas y sus cosas malas, y decíamos que volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Habrán visto la frase o la palabra volveremos debajo de la silueta de las islas en todas las identificaciones que circulan entre los veteranos de guerra. ¿Cómo es posible que los partícipes de ese acontecimiento levanten la palabra volveremos a un escenario de victimización y de contexto de terrorismo de Estado? Es decir, ¿a dónde quieren volver? Es incomprensible, es una contradicción que en realidad surge como contradicción porque nosotros la estamos pensando desde Malvinas igual guerra, guerra igual dictadura, dictadura igual terrorismo de Estado igual víctimas. Esta construcción que identifica la cuestión Malvinas con el tema bélico de 1982 es la argumentación que expone el Reino Unido a partir del 2 de abril en toda su prensa, que obviamente tenía control del Estado en ese momento, porque la situación era una situación de guerra, y emitía obviamente el pensamiento oficial que sostenía Margaret Thatcher en ese momento. Y él estaba sintetizado en una consigna británica que fundamentaba el envío de la flota, que es: la democracia europea va contra una dictadura criminal a resolver un problema de mero autoritarismo y expansión del poder militar en Sudamérica. Hay mucha gente que quedó mal, mucha gente. Y la sociedad no nos dio bola a nosotros. Es como que nada hubiese pasado. Lamentablemente fue así. Más allá de los niveles de armamento que teníamos, a diferencia de ellos y todo, nosotros estamos orgullosos de haber peleado. O sea, esa es una gran diferencia.
Había gente que la necesitó psicología, necesitó médicos, remedios, y no se lo dieron. Y si se lo dieron en cuentagotas, ¿no? Y hay muchos que murieron por eso. Ahora, a partir de los años que hemos pasado, que pareciera como que los veteranos de guerra estamos tomando fuerza para cada vez estar más juntos, pero no porque busquemos ningún rédito político, nada, sino como personas, como familia, como contar nuestras anécdotas, nuestros problemas, acordarnos de nuestros caídos, que todos los años vivimos con eso de que hemos perdido muchas amistades. Yo recuperé mis fuerzas y empecé a salir y dije, no, mi hijo no va a ser el pobre chico que murió en Malvinas, ni los veteranos van a ser los pobres chicos que los tienen escondidos, van a ser los verdaderos héroes que defendieron la patria, porque Malvinas es nuestra, y más allá de que quiero las Malvinas por medio de la paz, yo reconozco que las Malvinas son argentinas y que nuestros hijos no murieron en vano. Pero eso sí, el pueblo es el que tiene que recuperar la memoria y ayudarnos a que no sean los pobres chicos, que sean los valientes soldados que defendieron las Malvinas por todo un pueblo, por su nación. Hubo muchos casos como el mío que no tuvimos acceso a reintegrarnos a la actividad como veterano de guerra, porque a la gente le parecería como que iba, no sé, a tener problemas mentales, físicos para poder desempeñar alguna tarea. Y bueno, y estuve mucho tiempo buscando. Mi cuñado, que también trabajaba en un edificio, y como yo vivía en provincia, me dijo, vente a trabajar conmigo, y ahí empecé en el rubro para trabajar en el SUTE. De ahí en más conseguí ya como encargado, que me desempeño hace 18 años en ese edificio. Tiene esa facilidad también, que por suerte SUTE le da, que es poder compartir permanentemente con la familia. Por lo menos el que más se preocupa por la gente y trata de salir adelante, ¿sabes? Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. La gesta de Malvinas o la causa de Malvinas es el acontecimiento histórico del siglo pasado más homenajeado en todo el país. En cada pueblito, por más pequeño que sea, hay una calle, hay una escuela, hay un aula, hay un busto, hay un adoratorio, hay un hospital, hay una plaza. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo hizo lo que la superestructura negó. Es decir, la remalvinización vino de abajo hacia arriba. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún sueño más querido